Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Mi nombre es Gabriela Roque Ambrosio y en esta oportunidad voy a sustentar eh, acerca del tema de la botánica. Bien, siguiendo con la exposición, empezaremos hablando acerca de qué es la botánica. Vamos a dar aquí la definición de la botánica. La botánica es la rama de la biología, pues, que se encarga del estudio de las plantas, ¿no? Se encarga del estudio de las plantas. Bien, aquí vamos a hablar acerca de los tejidos que los componen a los vegetales, órganos accesorios de los vegetales, los productos útiles de los vegetales. Bien, dentro de los tejidos que las componen, pues ahí vamos a hablar acerca del tejido celular, del tejido vascular y del tejido fibroso o también llamado tejido leñoso. Cuando hablamos del tejido celular, pues estas están constituidas por pequeñas células. Y el tejido vascular ya está compuesta por vasos. Y estos vasos son enteros, vasos porosos, vasos aéreos o tráqueas y vasos lacticíferos. Cuando hablamos ya del tejido fibroso o leñoso, estas están compuestas por células alargadas y lo constituyen la masa de la madera y las fibras textiles. Cuando hablamos de los órganos accesorios de los vegetales, hablamos del órgano de nutrición o vegetación, hablamos del órgano de reproducción. En órganos de nutrición tenemos ahí al tallo, a las raíces y a las hojas. Y cuando hablamos de órgano de reproducción, vamos a tener a la flor, el fruto y el grano. Ahora vamos a hablar acerca de los productos útiles de los vegetales. Por ejemplo, tenemos aquí los cereales. Entre los cereales podríamos hablar del trigo, de la cebada, ¿no? De la avena. También tenemos acerca de los árboles frutales. Otro producto útil es también las plantas oleaginosas. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de la colza, del nabo. Y cuando hablamos de las plantas medicinales, de la malva, que esta planta pues es muy útil nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando tenemos una herida, esta planta lo que hace es cicatriza la herida. Tenemos a la belladona. Esta belladona, pues, se puede realizar pomada y luego lo podemos utilizar cuando uno tiene dolor de las articulaciones o también dolor del nervio en general. Ahora vamos a seguir hablando acerca de la duración de la vida de las plantas. Vamos a hablar también de la reproducción de los vegetales, también de la distribución de los vegetales, clasificación de los vegetales. Entre la duración de la vida de las plantas tenemos plantas que dan flores y con vida limitada. También vamos a tener plantas que dan flores y que mueren en el segundo año,
Plantas que se desarrollan durante muchos años sin dar flores. Plantas con vida ilimitada. Estas plantas que dan flores y con vida limitada también se les llama, o sea, son llamados plantas anuales. Y, por ejemplo, podemos ver al trigo. Entre las plantas que dan flores y mueren el segundo año tenemos a los llamados bienales. Bienales, o sea, viven solo 2 años. Por ejemplo, podemos ver aquí al col y al nabo. Entre las plantas con vida ilimitada, también se les llama plantas perennes. Ahí, por ejemplo, podemos tener al roble, ya hablamos también del pino, y son las dos plantas. Ahora, la reproducción de los vegetales tenemos por el corte, por el vástago o retoño y por el injerto. Ahora, en la distribución de los vegetales, vamos a hablar, por ejemplo, en los países con zonas templados y en las regiones tropicales. En los países con zonas templados ofrece una vegetación variada y abundante, rica en productos útiles. Y en regiones tropicales es donde la naturaleza despliega todo el lujo de las riquezas de los vegetales. Ahora, entre la clasificación de los vegetales, vamos a tener la clasificación artificial. Esta clasificación artificial, en sus cuyas divisiones están, pues, ¿no?, establecidas. Y también en otros cuya división es que no está establecida. Hablamos lo que las plantas necesitan para vivir. Vamos a hablar de los elementos químicos, vamos a hablar también del movimiento de la planta y también vamos a hablar de las aves. Lo que la planta necesita para vivir, pues es importante el aire, la temperatura alta, el agua y la luz. Estos son, pues, importantes, lo que las plantas necesitan para vivir. Entre los elementos químicos vamos a tener a los metaloides y a los metales. Bueno, aquí vamos a ver los 10 elementos químicos que son necesarios o que estas plantas necesitan. Entre los metaloides vamos a ver los 6 elementos químicos que son el azoe, el fósforo, el calcio, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre. Aquí tenemos los 6. En los metales vamos a tener 4, que son el potasio, el calcio, el magnesio y el hierro. Total son 10 elementos químicos. Ahora, en los movimientos de la planta, pues vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas plantas tienen pues ciertos movimientos dependientes e independientes, ¿no? Y unas pues miran al sol y otras miran al norte o al sur, ¿no? Podemos ver como ejemplo la planta repenta, pues esta planta se abre y se cierra, ¿no? O sea, se abre y se cierra en el centro, o sea, funda agua esta planta. También aquí vemos a la planta Desmodia oscilante. Esta planta pues produce unas 60 oscilaciones por minuto. Tenemos a la planta o el árbol carnívora. Este árbol carnívora, cuando por ejemplo le tocas, ¿qué es lo que hacen sus hojas? Se cierran. Sus hojas se cierran, o sea, te atrapa sus hojas, ¿no? Hasta que en algunas veces lo han cortado las hojas para que recién te pueda soltar. Tenemos a la planta Rosolis o Dionia. Esta planta lo que hace es atrapa también a las moscas. Por sus hojas son barnizadas de miel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se cierran, ¿no? Se cierran hasta que la mosca esté muerta.
También tenemos a la savia. Bueno, a la savia pues es un líquido sin olor y sin sabor. Aquí tenemos la función de la savia, movimiento de la savia, productos útiles de la savia. Entre la función de la savia es pues de transportar nutrientes. El movimiento de la savia vamos a ver de dos maneras. Una es la savia de ascendente. Ascendente, ¿por qué? Esto lo dicen porque primero sube de la raíz a las ramas, luego se derrama en las hojas. O sea, cuando eso se llama pues la savia bruta. Ahora, también tenemos la savia descendente. Esta savia vuelve a bajar de las hojas a la raíz. A esta savia se llama savia elaborada o savia descendente. Ahora vemos aquí los productos útiles que tiene esta savia. Son, ¿no? La savia, por ejemplo, en América, la savia azucarada lo utilizan o para ellos es bueno, ¿no? Que esta savia le da, pues, de mediana calidad, o sea, da el azúcar de mediana calidad. También tenemos, por ejemplo, en Rusia, ¿no? En Rusia, la savia de abedul, lo que hacen es sacan del tronco de ese árbol, lo hacen fermentar y lo convierten en vino. Lo convierten en vino saludable, ¿no? Y también tenemos a la goma arábiga, en Arabia, ¿no? A la goma arábiga lo pueden utilizar en la medicina, también lo utilizan en la pintura y en las artes industriales. Ahora vamos a ver acerca de las hojas. Bueno, cuando nosotros hablamos ya de las hojas, podríamos decir que las hojas son también pues son apéndices membranosas que van, ¿no? Anexos al tallo formado. Está formado por fibras del tallo y del tejido. Bueno, aquí vamos a ver las funciones de las hojas, clases de hojas, disposición de las hojas, formas de las hojas. Formas de las hojas, productos útiles de las hojas, ¿no? Entre las funciones de las hojas, podemos decir, por medio de las hojas, las plantas realizan la fotosíntesis, la respiración, la transpiración. Ahora, en las clases de las hojas, vamos a tener las hojas simples. Estas hojas simples cuyo peciolo no lleva una lámina. Vamos a ver también de las hojas compuestas, y estas hojas compuestas están formadas de un conjunto de hojitas. Entre las hojas simples, por ejemplo, podemos ver a la lelí y podemos ver a la lila. Y en las hojas compuestas podemos ver a la acacia. En la disposición de las hojas, tenemos disposición de las hojas alternas, opuestas y verticiladas. En verticiladas, pues, están colocadas como anillos horizontales alrededor del tallo. En los productos útiles de las hojas, por ejemplo, vemos ahí, son útiles en la medicina, en la economía doméstica y en la industria. Ahora, entre las formas de las hojas, vamos a tener hojas penduladas, formas de hojas lanceoladas, digitadas, formas de hoja dentada, formas de hojas gladiadas, sagitadas, formas de hoja espatulada y las formas de hojas cordadas. Bueno, seguimos hablando de las hojas. Bueno, las partes de las hojas, la venación de las hojas, margen de las hojas, bases de las hojas y las estípulas de las hojas. Entre las partes de las hojas vamos a ver ahí sí tenemos a la lámina.
Esta lámina, pues, es la parte delgada y plana de las hojas. Tenemos al peciolo, es la base que une la hoja al tallo. Tenemos a las estípulas, son apéndices colgados en la base del peciolo. Tenemos a la venación de las hojas, tenemos apinnada, reticulada y radiada. Entre margen de las hojas vamos a tener hojas entero, pues es cuando es liso, hoja aserrado, ya. Esta hoja pues está formado por dientes agudos parecidos al serrucho. Otra margen de las hojas tenemos al crenípero. Esta está formada por curvas. Tenemos a la otra margen de hoja dentada y a la margen de la hoja ondulada. Esto está formado por ligeras ondulaciones. En bases de las hojas vamos a ver abarbada, auriculada, aflechada, o sea, en forma de flechas, y reniforme. Entre las estípulas de las hojas vamos a ver las estípulas libres. Es cuando no están unidas, pues están libres. Estípulas adnatas es cuando nacen del peciolo y opricornios es cuando forman una vaina alrededor del tallo. Bueno, ahora hablando acerca de los tallos, pues es aquella parte que crece en sentido contrario de la raíz, es decir, que se eleva verticalmente buscando aire y luz. Aquí vamos a ver las funciones del tallo. Las funciones que cumple el tallo es de sostener las ramas, flores y las hojas a una altura determinada del suelo. Otra función es de transportar la savia bruta desde las raíces a las partes superiores de la planta y devolver la savia elaborada a toda la planta para que ésta pueda realizar sus funciones vitales. Bueno, en los tallos vamos a tener forma de tallos, vamos a tener estructura de los tallos. En la forma de los tallos vamos a encontrar tallos cilíndricos, vamos a encontrar tallos elípticos y tallos estriados y pentagonal. Bueno, en la estructura de los tallos vamos a ver el tronco del tallo leñoso, pues se adelgaza a medida que se eleva y se divide en ramas y ramos. Bueno, este tronco del tallo leñoso está formado por la corteza, por el cuerpo leñoso y la médula. Y bueno, la corteza pues está compuesta por la epidermis, la envoltura herbácea, las capas corticales y el líber. Bueno, la estípite del tallo fibroso. Este es recto, casi cilíndrico, se ramifica pocas veces y no tiene corteza. La paja del tallo sencillo. El tallo, por ejemplo, hablamos del tallo del trigo. Si nos damos cuenta, el centro es hueco y de distancia cerrados por nudos, ¿no? También vamos a ver el tallo propiamente dicho. Este tallo pues pertenece a las plantas herbáceas, por ejemplo, como el alelí y el clavel podemos ver ahí. Bueno, entre la actitud del tallo vamos a tener tallo erguido o tallo recto, por ejemplo, como vemos en este esquema recto, inclinado, tallo inclinado, como ejemplo vemos aquí. También tenemos al tallo echado. También tenemos al tallo arrastrado, como la calabaza, por ejemplo. Bueno, estos son los distintas actitudes del tallo, ¿no? También tenemos, aquí vamos a ver ahora las partes del tallo. Bueno, entre las partes del tallo tenemos aquí al cuello, tenemos al cuerpo o tallo principal, tenemos también aquí a los entrenudos,
tenemos a los nudos, a las axilas, y también tenemos aquí a las yemas, y por último tenemos al apéndice, ¿no? Al apéndice vegetativo. Al apéndice vegetativo. Ya. Siguiendo, vamos a hablar acerca de la raíz. Bueno, la raíz es el órgano de las plantas que crece en dirección inversa del tallo, carece de hojas y está introducido en la tierra. Vamos a ver las funciones de la raíz. La primera función es de sujetar la planta al suelo. Otra función es de tomar agua y sales minerales disueltas por los pelos absorbentes. Y la otra función que cumple la raíz es de acumular sustancias nutritivas. Vamos a ver la composición de la raíz, duración de la raíz, estructura de la raíz. En la composición de la raíz tenemos, ahí está compuesto por el cuello, el cuerpo y la cabellera. Y la duración de la raíz tenemos anuales, bienales y vivaces. Entre la estructura de las raíces tenemos verticales, fibrosas, tuberiformes. Y entre los productos útiles de las raíces, por ejemplo, vamos a ver en la zanahoria y en el nabo, que esto, por ejemplo, las raíces de estas plantas son muy útiles, por ejemplo, para los animales. También la remolacha, su raíz es muy útil, ¿no? También tenemos las partes de la raíz. Bien, entre las partes de la raíz vamos a tener, aquí tenemos a la cofia, tenemos a la zona de crecimiento, tenemos a la zona pilífera, tenemos a la zona de las ramificaciones, tenemos a la zona suberificada, tenemos al cuello, tenemos también al tallo. Bueno, siguiendo, vamos a ver acerca de la raíz fibrosa. Seguimos hablando de la raíz. De la raíz superior, raíz superiores, formas principales de la raíz. Bueno, las raíces fibrosas es un tipo de raíz vegetal. Las raíces fibrosas también están compuestas de muchas raíces pequeñas, todas de aproximadamente el mismo tamaño. Las raíces fibrosas son casi siempre subterráneos que desempeñan varias funciones, entre ellas absorber y conducir agua y minerales disueltos, acumular nutrientes y sujetar la planta al suelo. Ahora, entre las formas principales vamos a ver axonomorfa, otra forma principal que es la tuberosa, estamos observando ahí en el esquema, otra forma que es también la fasciculada, y también tenemos al napiforme, estamos encontrando aquí a las ramificadas, también tenemos a las adventicias, ¿no? Ahora vamos a ver a la inflorescencia. Bueno, la inflorescencia es la disposición de las flores sobre las ramas o la extremidad del tallo. Aquí vamos a ver a la inflorescencia solitaria, a la inflorescencia del racimo. A la inflorescencia solitaria se dice cuando hay una flor en el tallo, y el racimo se dice cuando hay varias flores en el mismo tallo. Ahora vamos a ver las partes de la inflorescencia. Tenemos al pedúnculo, tenemos al raquis y al receptáculo y al pedicelo. Ahora vamos a ver la flor. Es un vástago modificado para la reproducción. Tenemos a las partes de la flor. Entre las partes tenemos al cáliz, a la corola
al pistilo y a los estambres. Estos son los partes de la flor. Ahora, el cáliz, vamos a ver clases de cáliz, tenemos policépalo y gamosépalo. Ahora, clases de corola, vamos a tener polipétala, gamopétala. Ahora, entre las partes del pistilo vamos a tener al filamento, a la antera y al polen. Y a las partes de los estambres tenemos al ovario, al estilo y el estigma. Ahora, vamos a ver también la semilla. Pues la semilla es el componente de una fruta que alberga el embrión que puede derivar en una nueva planta. Aquí vamos a ver la germinación de la semilla. Es un proceso fisiológico que finaliza con la emergencia del embrión que está contenido. Para que una semilla germine debe ocurrir un proceso de absorción de agua, que es conocido como imbición. Ahora vamos a ver aquí las partes de la semilla. Entre las partes de la semilla jóvenes tenemos, como aquí esta flecha está indicando, pues esta parte de aquí se le llama cubierta, ¿no? Y a esta parte de aquí se le llama plúmula. Y a esta parte de aquí, por ejemplo, se le llama radícula. A la parte de encima se llama el micropilo, ¿no? Al micropilo, y en esa parte del centro pues se llama cotiledón. ¿Ya? Entonces seguimos. Entre las partes del embrión vamos a tener tres partes. Uno, que es la radícula, ¿no? Como ustedes están observando aquí, esta es la radícula. También vamos a tener al cotiledón. Esta parte es el cotiledón. Y también tenemos a la plúmula. Esta es la plúmula. ¿Ya? Esas serían las tres partes del embrión. Muchísimas gracias.